Madeleine dejó a un lado la carpeta con los informes y se frotó los ojos cansados. Los números del monitor empezaban a verse borrosos, los efectos de una jornada de 12 horas. Miró el reloj. Eran las 11 de la noche. No quedaba nadie en la oficina, salvo el guardia de seguridad y un par de adictos al trabajo. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Ralph. ¿Hasta tarde esta noche? Madeleine exhaló lentamente antes de contestar. Terminando un informe trimestral. Estaré allí dentro de una hora. Su marido no contestó. Al parecer estaba acostumbrado a sus constantes retrasos en el trabajo. Una ligera llovizna caía por la ventana. Madeleine se puso el abrigo y bajó al aparcamiento subterráneo. Últimamente se había sorprendido a sí misma pensando que los asuntos del trabajo eran más importantes para ella que lo que ocurría en casa, o lo que no ocurría. Era como si Ralph y ella existieran en paralelo, dos personas que vivían bajo el mismo techo, pero que rara vez se cruzaban. El silencio y la oscuridad la reciben en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota: cena en el microondas. Madeleine calentó mecánicamente la comida y se sentó a la mesa. El murmullo apagado del televisor llegaba desde el dormitorio. Ralph seguía despierto. Recordó cómo había conocido a su marido 6 años atrás en una conferencia sobre planificación financiera. Ralph la había cautivado con su energía y entusiasmo. Podían pasarse horas hablando de trabajo, haciendo planes, compartiendo ideas. Ahora, Madeleine no podía decir exactamente cuándo habían cambiado las cosas, solo que en algún momento habían dejado de hablar por las tardes, de hacer planes juntos para el fin de semana, de interesarse por el trabajo del otro. Cuando terminó de cenar, miró hacia el dormitorio. Ralph estaba tumbado, metido en su teléfono. «Hola». Madeleine se agachó en el borde de la cama. Respondió su marido, sin apartar la vista de la pantalla. «Mañana tengo una presentación importante para el Consejo de Administración. Me temo que voy a llegar tarde otra vez». «Nada nuevo», se encogió de hombros Ralph. «Yo también tengo una reunión con la gente de marketing. Puede que también vuelva tarde». Madeleine asintió y entró en el cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, notó las nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. El último año había sido muy ajetreado. La empresa se estaba expandiendo rápidamente, absorbiendo a competidores más pequeños, y el departamento de planificación financiera estaba al límite de su capacidad. Por la mañana, Madeleine se levantó antes que su marido, como de costumbre. Mientras se preparaba para ir a trabajar, vio a Ralph dormido. Algo había cambiado sutilmente en su rostro, una nueva expresión en la que ella no había reparado antes, o simplemente no quería darse cuenta. En el despacho había una sorpresa. Sobre la mesa había una carpeta con documentos que ayer no estaban allí. Dentro estaban los resultados del análisis que había solicitado al departamento de marketing hace 15 días. En la portada había una firma extensa: E. Brook. Madeleine frunció el ceño. Normalmente, los documentos pasaban por su adjunto. Bueno, al menos ahora tenía todos los datos para la presentación. Cuando Madeleine estaba recogiendo los documentos después de la reunión, se dio cuenta de que la nueva directora de marketing charlaba animadamente con Ralph en el pasillo. Evie Brook, una morena de unos 30 años que acababa de incorporarse a la empresa procedente de una empresa rival. Algo en sus posturas, en lo cerca que estaban el uno del otro, hizo que Madeleine se quedara helada. Ralph sonreía, la misma sonrisa que no había visto en meses. Por la tarde, Madeleine volvió a llegar tarde al trabajo. Al salir del ascensor y entrar en el aparcamiento, oyó unas voces apagadas detrás de una columna. Disminuyó la velocidad automáticamente y reconoció la risa de Ralph. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó una voz de mujer. Madeleine se giró bruscamente y volvió hacia los ascensores, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Subió a su despacho, encendió el ordenador y abrió otro informe.
Los números eran reconfortantes, siempre tenían una lógica y un orden, a diferencia de las relaciones humanas. Ivy se arregló el pelo frente al espejo de su nuevo despacho. El puesto de directora de marketing en Pharmaglobal era el siguiente paso en su carrera, pero evidentemente no el último. Había trabajado en una empresa rival lo suficiente como para conocer los puntos débiles de su actual empleador. Un golpe en la puerta llamó su atención. La secretaria estaba trayendo documentos para que los firmara. Ivy hojeó descuidadamente los papeles, anotando los nombres de los empleados clave. En la última página aparecía la firma de la directora financiera, Madeleine Brown. Ivy mantuvo la mirada fija en ese nombre. El día anterior había visto a su marido Ralph en la sala de descanso, discutiendo apasionadamente con sus colegas sobre el último partido deportivo. La fiesta corporativa para celebrar la adquisición de otra pequeña empresa farmacéutica se celebraba en un hotel rural. Ivy llegó deliberadamente media hora tarde. Una aparición espectacular siempre formaba parte de su estrategia. Eligió el momento oportuno cuando el director general pronunciaba un discurso. Todas las miradas se volvieron hacia ella cuando entró en la sala con un vestido azul oscuro. El buffet estaba en pleno apogeo cuando vio a Ralph en la barra. Estaba sentado solo mirando distraídamente su vaso de whisky. Ivy se apoyó despreocupadamente en la barra junto a él. «Bonita velada, ¿verdad?» Ralph levantó la vista y sonrió. «Ahora sí que lo es». La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Ivy tenía el don de escuchar cuando era necesario y decir exactamente lo que querían oír. Ralph hablaba de su trabajo en el departamento de desarrollo, de nuevos proyectos. Ella captaba cada una de sus palabras, de vez en cuando hacía preguntas precisas, mostrando un interés genuino. «¿Tu mujer no está hoy contigo?», preguntó Ivy con indiferencia. «Madeleine trabaja hasta tarde. Informe trimestral». La amargura se deslizó en su voz. Ivy tomó un pequeño sorbo de vino. «Debe de ser duro estar casado con una adicta al trabajo». Ralph se encogió de hombros, pero permaneció en silencio. Ivy le tocó suavemente el brazo. «Sabes, a veces todos necesitamos relajarnos y disfrutar de la vida». La velada terminó bien pasada la medianoche. Salieron a la terraza del hotel. El aire fresco era agradablemente refrescante después del sofocante salón. Las luces de la ciudad centelleaban. «Gracias por una velada maravillosa». Ivy se dirigió a Ralph. «Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien». Él la miró con una emoción apenas perceptible. Ivy se acercó un paso. «Quizá podríamos seguir charlando tomando un café alguna vez». Después de aquella tarde, empezaron a verse casi todos los días. Conversaciones breves en los pasillos de la oficina, roces casuales, miradas significativas. Ivy elegía cuidadosamente sus lugares de encuentro, pequeños cafés en zonas apartadas de la ciudad donde nadie pudiera verlos. Ralph llegaba cada vez más tarde después del trabajo, explicando a su mujer proyectos urgentes. Ivy observaba los acontecimientos con frío cálculo. Madeleine Brown ocupaba un puesto demasiado alto, y su despido podía ser el trampolín perfecto para seguir avanzando en su carrera. Una noche, mientras estaban sentados en el restaurante favorito de Ivy, Ralph preguntó de repente, «¿Por qué quieres hacer todo esto?». Ivy se limitó a sonreír enigmáticamente. «¿Necesitas una razón para ser feliz?». No se molestó en mencionar que ya había trazado un plan de acción para los próximos meses, de cómo había analizado todos los puntos débiles del departamento financiero, de cómo cada conversación que habían tenido, cada reunión, formaba parte de un juego mayor. En la oficina, Ivy era impecablemente educada con Madeleine, le llevaba personalmente los informes, siempre interesada en su opinión sobre asuntos de trabajo. Nadie podía sospechar que la joven directora de marketing tuviera algún tipo de subterfugio. Por las tardes solía quedarse hasta tarde en la oficina, examinando documentos y estableciendo contactos con las personas adecuadas.
La posición de Madeleine en la empresa parecía inamovible, pero Ivy sabía que nada era imposible si se jugaban bien las cartas. El romance con Ralph se desarrollaba rápidamente. Él hablaba cada vez más a menudo de lo infeliz que era en su matrimonio, de lo cansado que estaba de las constantes ocupaciones de su mujer, de su frialdad. Ivy le escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía comentarios cautelosos sobre cómo todo el mundo merecía ser feliz. Ivy miraba con nostalgia la lluvia que caía por la ventana de su piso. Ralph dormía en la habitación de al lado. Era la primera vez que se atrevían a pasar todo el día juntos. Le había mentido a Madeleine sobre un viaje de negocios a otra ciudad, y ahora disponían de 24 horas completas sin tener que esconderse ni mirar a su alrededor. El teléfono de Ralph parpadeó en silencio con un mensaje entrante. Ivy sabía que no debía mirar, pero no pudo resistirse. Madeleine le enviaba un mensaje para decirle que había terminado un análisis preliminar del acuerdo de fusión con MedFarm y que quería hablar de algunos detalles. Ivy sonrió. Aquella mujer, incluso en su día libre, solo pensaba en el trabajo. Ralph se revolvió en la habitación contigua. Ivy colgó rápidamente el teléfono y volvió a la cama. Él la abrazó, murmurando somnoliento algo tierno. Una extraña sensación se agitó en su interior. Durante el último mes casi había olvidado que todo esto formaba parte del plan. Casi. Al mismo tiempo, Madeleine estaba sentada en un despacho vacío, rodeada de documentos y gráficos. El acuerdo con MedFarm iba a ser el mayor de la historia de la empresa, y el más mínimo error de cálculo podía costar millones. Cogió el teléfono. Seguía teniendo la costumbre de consultar a su marido sobre asuntos de trabajo, aunque últimamente Ralph contestaba cada vez menos a sus llamadas. La semana laboral empezó como de costumbre. Ivy mantuvo una reunión con el departamento de marketing, ignorando cuidadosamente el aspecto cansado de Ralph. No había dormido mucho aquella noche, atormentado por la culpa hacia su mujer. A Ivy le molestaban sus constantes vueltas en la cama. Después de comer, Madeleine llamó a la puerta de Ivy. Parecía inusualmente agitada. «Tengo que hablar contigo de algo importante. Hay discrepancias en las proyecciones de marketing de los documentos del acuerdo con MedFarm. Necesito cifras revisadas lo antes posible». Ivy fingió sorpresa. Esas Tabo las había creado deliberadamente, el primer paso de su plan para desacreditar al director financiero. «Por supuesto, comprobaré personalmente todas las cifras, pero me temo que eso me llevará unos días». Madeleine frunció el ceño. «El consejo espera un informe en 2 días. Quizá sus especialistas puedan acelerar el proceso». «Por desgracia, la mitad del departamento está trabajando ahora en un nuevo proyecto, pero intentaré arreglarlo», sonrió Ivy con dulzura. Por la noche quedó con Ralph en su restaurante favorito. Estaba desacostumbradamente callado. «¿Qué pasa?» Madeleine preguntaba hoy por mi viaje de negocios. «Creo que sospecha algo». Ivy le cubrió la mano con la suya. «Cariño, le estás dando demasiadas vueltas. Está totalmente consumida por este asunto de MedFarm. Ahora mismo no le interesan tus viajes de negocios». Ralph sonrió descontento. «Sabes, a veces creo que sabes demasiado bien lo que piensa mi mujer». Ivy no respondió nada, solo se acercó y lo besó. Sabía que lo más difícil estaba por llegar. Pronto tendría que elegir entre el plan y unos sentimientos que de repente eran demasiado reales. Los días siguientes pasaron como un borrón. Madeleine apenas salía de la oficina, intentando resolver las incoherencias del papeleo. Ivy creaba metódicamente nuevos obstáculos, enviando datos incorrectos y retrasando las respuestas a las consultas. Ralph iba de un lado a otro entre reuniones de negocios y citas con su amante, arremetiendo cada vez más contra sus colegas y su hogar. El viernes por la noche, Ivy se quedó hasta tarde en la oficina. Sabía que Madeleine trabajaría toda la noche. Se acercaba la fecha límite del informe.
se oyó una voz apagada procedente del despacho de la directora financiera. Parecía que estaba hablando por teléfono con alguien de la junta, intentando explicar el retraso en el papeleo. Ralph llamó justo cuando Ivy estaba a punto de marcharse. ¿Podemos vernos? Tenemos que hablar. Algo en su voz la hizo recelar. Sí, claro. ¿En una hora en nuestra casa? El restaurante estaba inusualmente lleno. Tomaron una mesa en el rincón más alejado. Ralph hizo girar su copa de vino entre las manos durante un largo rato antes de hablar. Tengo que contárselo todo a Madeleine. Esto no puede seguir así. Ivy sintió que todo se enfriaba en su interior. ¿Por qué ahora? Ella no se merece esto, sobre todo ahora que tiene problemas en el trabajo. ¿Y yo qué? ¿Merezco ser solo una amante a la que abandonan a la primera dificultad? Ralph desvió la mirada. Sabías que estaba casada. Y tú sabías que yo existía cuando volvías a casa con tu mujer cada noche. Permanecieron sentados en un pesado silencio durante otra hora. Luego Ralph se fue y Ivy se quedó, terminando metódicamente su botella de vino. Sacó su teléfono y abrió una carpeta. Había que acelerar el plan. Los sentimientos eran los sentimientos, pero no iba a dejar que un hombre arruinara todo lo que tanto le había costado conseguir durante tanto tiempo. Mientras tanto, Madeleine seguía sentada en su despacho, intentando unir las distintas partes del informe. No se daba cuenta de que cada intento que hacía por rectificar la situación solo empeoraba las cosas. Ivy había pensado demasiado bien su juego. Cada corrección daba lugar a nuevas discrepancias. Cada previsión refinada planteaba nuevas preguntas a la dirección. El teléfono de Madeleine volvió a sonar. Esta vez era el presidente de la junta directiva. La conversación fue breve y desagradable. Ivy, que pasaba por delante del despacho, solo oyó el final de la frase. Si el informe no está listo para el lunes, tendremos que revisar seriamente nuestra política de personal. Ivy se sentó en su cafetería favorita, frente al despacho, a tomar notas en su agenda. Después de su conversación de anoche con Ralph, había pasado la noche en vela revisando y ajustando su plan. Su café matutino se estaba enfriando, sin tocar. Sus pensamientos estaban ocupados con cosas más importantes que el desayuno. Por el rabillo del ojo, vio a Madeleine entrar en el edificio de oficinas, encorvada bajo el peso de su bolsa de trabajo. Tras fracasar con el informe de MedFarm, estaba claro que la directora financiera intentaba rehabilitarse a los ojos de la dirección. Ivy sonrió ante sus pensamientos. Había llegado el momento de iniciar la siguiente fase. En la reunión de la mañana, había mencionado de pasada las discrepancias en las últimas proyecciones financieras. Los compañeros la miraron. Esos errores se estaban convirtiendo en un sistema. Madeleine estaba sentada con rostro impenetrable, tomando notas frenéticamente en su cuaderno. Después de la reunión, Ivy interceptó a Ralph en la máquina de café. ¿Has notado lo nerviosa que ha estado? Tu mujer no está haciendo un buen trabajo últimamente. Ralph se movió torpemente de un pie a otro. Madeleine está cansada. Este asunto nos está agotando a todos. Cariño, estás siendo demasiado amable. He oído que la Junta ya está discutiendo su sustitución. Estaría bien que apoyaras esa decisión. ¿Qué? No, no puedo hacer eso. Ivy se acercó y le tocó ligeramente el brazo. Piénsalo. Si ella pierde su trabajo, te da la excusa perfecta para divorciarte de ella. Sin remordimientos, sin dramas. Solo dos personas que ya no pueden estar juntas. Un destello de duda brilló en los ojos de Ralph. Ivy lo sabía. Un poco más y estaría de acuerdo. Siguió insistiendo. Además, será bueno para la empresa. Necesitamos un director financiero más competente. Al final de la semana, los rumores sobre la incompetencia de Madeleine ya circulaban por la oficina. Ivy condujo hábilmente este proceso, dando de vez en cuando a sus colegas nuevas razones para dudar. Las conversaciones con las secretarias eran especialmente eficaces.
La información se propagaba instantáneamente a través de ellas. Ralph se distanciaba cada vez más de su mujer. Ahora se quedaba a menudo hasta tarde en la oficina, pasando tiempo con Ivy. Hablaban del futuro, de su futuro juntos, en el que no había sitio para Madeleine. «Imagina cómo podríamos trabajar juntos», dijo Ivy, acariciándole el hombro. «Sin secretos, sin mentiras, solo nosotros dos». Ralph asintió, hipnotizado por aquellas imágenes. Cada vez pensaba menos en aquella tarde en la que quiso confesárselo todo a su mujer. Ivy era una mujer persuasiva, y poco a poco sus palabras se convirtieron en sus pensamientos. Una noche, Ivy organizó una reunión informal con varios miembros del consejo. Había preparado una presentación en la que mostraba todos los errores que el departamento financiero había cometido en los últimos meses. Los gráficos y las cifras hablaban por sí solos. «Como comprenderán, esto es solo la punta del iceberg», dijo secamente. «La pregunta es, ¿cuántos errores más como este podemos permitirnos?». Los directores fruncieron el ceño, mirando los documentos. Ivy captó una mirada de Ralph, sentado en un rincón de la sala. Asintió débilmente con la cabeza, lo que significaba que él también hablaría en contra de su mujer llegado el momento. Mientras tanto, Madeleine sentía que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Cada vez con más frecuencia se quedaba en el despacho hasta altas horas de la noche, comprobando cada cifra, cada cálculo. Pero algo seguía fallando. Los documentos se perdían, los datos se corrompían, los correos electrónicos importantes acababan en el spam. Ivy recopiló metódicamente pruebas de la incompetencia del director financiero. Creó una carpeta llena de copias de informes erróneos, previsiones incorrectas y proyectos fracasados. Que la mayoría de estos errores eran el resultado de sus propias manipulaciones. Solo ella lo sabía. Ralph estaba cada vez más metido en el juego. Ahora le decía a Ivy dónde buscar puntos débiles en el trabajo de su mujer, qué documentos debían revisarse con especial cuidado. Los remordimientos seguían apareciendo, pero cada vez con menos frecuencia. Ivy le había enseñado a ahogarlos con un vaso de whisky y sus besos. En la siguiente reunión, Madeleine presentó el nuevo plan financiero. Ivy se sentó junto a Ralph, acariciándole discretamente la rodilla por debajo de la mesa. Cuando Madeleine empezó a enredar con los números, balbuceando preguntas sencillas, Ivy sintió que Ralph se ponía tenso, pero no pronunció ni una palabra en defensa de su esposa, observando en silencio su fracaso. Después de la reunión, se reunieron en el despacho de Ivy. Ralph parecía abatido. «¿Quizá hemos ido demasiado lejos?». Ivy negó con la cabeza. «Cariño, solo la estamos ayudando a aceptar lo inevitable. ¿No es mejor irse ahora que esperar al colapso total?». Sacó una botella de vino y 2 copas de su bolso. «Brindemos por el cambio, por una nueva vida». Ralph levantó mecánicamente su copa. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que esta nueva vida se estaba construyendo sobre las ruinas de la anterior, pero no podía detenerse ahora. Ivy estaba demasiado metida en sus pensamientos, guiando hábilmente todos sus movimientos. El lunes comenzó con una desagradable sorpresa. El ordenador de Madeleine se negaba a arrancar. El administrador del sistema se había dado por vencido. Parecía que alguien había accedido remotamente a su estación de trabajo. La recuperación de los datos podría llevar días. Madeleine se hundió cansada en su silla. Faltaba menos de una semana para la presentación del informe trimestral y todo el material que había preparado estaba bajo llave. Sacó el teléfono con la intención de llamar a su adjunto, pero éste le envió un mensaje sobre una baja urgente. Llamaron a la puerta. Una joven del Departamento de Recursos Humanos traía otro lote de documentos para firmar. Madeleine hojeó los papeles y se quedó helada. Entre otras cosas, había una solicitud de despido de uno de los especialistas clave de su departamento, supuestamente a petición propia. «Debe de haber algún error»,
James no dijo nada de irse. La chica se encogió de hombros. La declaración llegó esta mañana. Decía que había encontrado un lugar mejor. Madeleine frunció el ceño. James había sido su mano derecha en proyectos importantes. Su marcha la víspera de una presentación importante le pareció más que extraña. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Se oían voces familiares en el pasillo. Evie mantenía una animada conversación con Ralph. Madeleine escuchó involuntariamente. Por supuesto que encontraremos un sustituto. Tengo un candidato excelente para el puesto. Ralph contestó algo en voz baja y pasaron de largo. Madeleine sintió una punzada de irritación. Parecía que el nuevo director de marketing ya sabía lo del despido de James. Era una extraña coincidencia. A la hora de comer, resultó que los informes financieros enviados el día anterior habían sido seriamente defectuosos, y las copias en su ordenador eran diferentes de las que habían recibido los miembros del consejo. Esto se convirtió en el principal tema de discusión en la reunión informativa. Madeleine intentó explicar la situación, pero Evie la interrumpió. Lo siento, pero no es la primera vez que ocurre. Quizá deberíamos hacer una auditoría interna del departamento financiero. La sugerencia fue recibida con asentimientos de aprobación. Madeleine se dio cuenta de que Ralph apartaba cuidadosamente la mirada. Después de la reunión intentó hablar con su marido, pero él aludió a una reunión urgente y casi salió corriendo de la sala de reuniones. Últimamente se había convertido en una costumbre. Era como si evitara cualquier conversación que no estuviera relacionada con el trabajo. Al final de la semana, la situación no había hecho más que empeorar. Primero desapareció documentación importante sobre uno de los proyectos en curso. Luego resultó que alguien había cambiado el acceso a la base de datos corporativa. Ahora Madeleine solo podía ver la información pero no hacer cambios. Para colmo, su ayudante presentó la dimisión. El motivo: incompetencia profesional del supervisor. Madeleine sabía que era mentira. Hacía apenas una semana, la chica había hablado con entusiasmo de sus planes de futuro juntas. El viernes por la tarde, Madeleine se quedó hasta tarde en la oficina, tratando de resolver otra serie de problemas. Desde la puerta se oían voces apagadas. Parecía que alguien también trabajaba hasta tarde. Reconoció la risa de Evie. Todo va según lo previsto. Un par de semanas más y se irá sola. Madeleine se quedó paralizada escuchando la conversación. La segunda voz pertenecía a Ralph. ¿Quieres parar? Ya está de los nervios. Cariño, lo acordamos. Esta es la única manera. El sonido de un beso. Luego, pasos que se alejaban por el pasillo. Madeleine se sentó en la oscuridad, intentando comprender lo que había oído. Algo en su interior había estallado por fin. El fin de semana pasó como un borrón. Ralph casi no apareció por casa, alegando trabajo urgente. Madeleine no intentó buscarlo. Ahora sabía dónde y con quién pasaba el tiempo. El lunes llegó a la oficina antes de lo habitual. Sobre la mesa ya había una carpeta con nuevos documentos. Otro error de cálculo, otra metedura de pata en su departamento. Ni siquiera se molestó en comprobarlo. ¿Qué importaba si todo estaba amañado? En la Asamblea General le pidieron que explicara las discrepancias del último informe financiero. Madeleine empezó a hablar, pero uno de los directores la interrumpió. Apreciamos su contribución a la empresa, pero los últimos acontecimientos nos han hecho plantearnos seriamente. Evie se sentó enfrente, observando con una leve sonrisa. Ralph se acomodó en el rincón más alejado, fingiendo estar completamente absorto en su tableta. Tras la reunión, Madeleine captó la mirada de su marido, con una mezcla de culpa y alivio. Él sabía lo que estaba pasando, lo sabía y estaba implicado. A última hora de la tarde, descubrió que había perdido el acceso a otros proyectos importantes. Su correo electrónico había empezado extrañamente a duplicar correos antiguos, creando una correspondencia confusa. Para colmo,
alguien había enviado a Orillo un borrador de informe a la oficina central con errores garrafales. Ivy apareció en su despacho sin llamar. Me he enterado de los problemas con los informes. ¿Quizá mi departamento podría ayudar? Madeleine levantó la vista. Había un triunfo mal disimulado en la voz de Ivy. Gracias, pero puedo arreglármela sola. Como quieras. Ten en cuenta que el consejo está muy preocupado por la situación. Madeleine nunca se había considerado paranoica, pero últimamente la realidad parecía distorsionarse a su alrededor. Las conversaciones en los pasillos se apagaban en cuanto ella aparecía. Colegas que hasta hacía poco habían sido amistosos ahora apartaban la mirada cuando se encontraban con ella. Incluso la señora de la limpieza, normalmente charlatana, ahora hacía su trabajo en silencio y se apresuraba a marcharse. Esta vez la reunión se celebra sin ella, por primera vez en sus 5 años en la empresa. Se había enterado por casualidad cuando vio que los empleados de su departamento entraban corriendo en la sala de conferencias. Ante su mirada inquisitiva, murmuraron algo inaudible y se apresuraron a salir por la puerta. Por la noche, mientras revisaba el correo electrónico de la empresa, Madeleine encontró un mensaje que obviamente le habían enviado por error. Era correspondencia entre jefes de departamento hablando de candidatos al puesto de director financiero. Su puesto. Marcus Stone, un viejo conocido de Ivy de su antiguo lugar de trabajo, estaba entre los demás. Ese mismo día, por primera vez en su vida juntos, Ralph no volvió a casa por la noche. No llamó, no mandó mensajes, simplemente no apareció. Madeleine no llamó. Algo le decía que no obtendría respuesta. Otra mentira inventada a toda prisa sobre un repentino viaje de negocios o un proyecto urgente. Por la mañana llegó a la oficina antes de lo habitual. El guardia la miró con extrañeza, comprobando su pase, como si supiera algo que ella ignoraba. Los pasos resonaron en el pasillo vacío, y Madeleine se sintió de repente como un fantasma en su propia compañía. Al pasar por delante del despacho de Ivy, oyó una risa familiar. ¿Tan temprano? Madeleine aminoró el paso. La voz de Ralph diciendo algo ininteligible. El sonido de un beso. Pasó de largo, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. Todo el día transcurrió como un borrón. Madeleine realizó mecánicamente las acciones habituales, firmó documentos, respondió cartas, pero una parte de su conciencia parecía separarse y observaba lo que ocurría desde fuera, fijándose en detalles que antes parecían insignificantes. Sarah, de contabilidad, esconde rápidamente unos papeles cuando Madeleine entra en su despacho. John, del departamento jurídico, ignora desafiante su saludo. El joven becario retrocede temeroso cuando se topa con ella en el pasillo. A la hora de comer, Madeleine se da cuenta de que han vuelto a cambiar los datos de un informe importante y de que las últimas modificaciones se hicieron anoche desde su ordenador. Hacía mucho tiempo que había vuelto a casa. El servicio de seguridad solo había hecho un gesto con las manos. El sistema no había detectado ningún acceso no autorizado. En el comedor, Madeleine escuchó un fragmento de conversación. Desde luego, llevan mucho tiempo juntos. La pobre SRA. Brown parece ser la última en enterarse. Risitas, miradas comprensivas. Colocó lentamente la bandeja sobre la mesa y salió, sintiendo decenas de ojos sobre ella. Por la tarde se quedó hasta tarde en la oficina, aparentemente trabajando en un informe. En realidad, Madeleine llevaba un mes revisando metódicamente las grabaciones de vigilancia. Ralph y Ivy aparecían con demasiada frecuencia en las imágenes. Tocamientos casuales, miradas largas, cenas juntos hasta altas horas de la noche. El teléfono de Ralph siempre estaba boca abajo. Sus camisas olían a un perfume desconocido. Había dejado de mirarla a los ojos cuando hablaba de trabajo, y el trabajo había sido sospechosamente abundante últimamente. El viernes Madeleine se había quedado en casa a propósito, diciendo que estaba enferma.
Se pasó el día sentada frente al portátil, analizando los acontecimientos de los últimos meses. Las extrañas coincidencias formaban un cuadro claro. Todos los problemas, todos los fracasos, todos los errores, Bum conducían a la misma fuente. Descubrió las redes sociales de Ivy, el perfil perfecto de una empresaria de éxito. Pero si escarbas un poco más, la historia de la progresión de su carrera resultó ser bastante entretenida. Cada ascenso coincidía con el despido o la degradación de un colega. A menudo mujeres en puestos de autoridad. Hacia el atardecer, Ralph llamó. «Lo siento, cariño. Hoy tengo una reunión importante con los inversores. No me esperes levantada». Se oía música de fondo. Parecía un restaurante o una cafetería. Madeleine abrió el armario de su marido. Entre las camisas encontró una que no había visto nunca. En su bolsillo había un cheque del mismo restaurante, fechado la semana pasada. 2 langostas, una botella de vino caro. Esa noche, Ralph dijo que trabajaba hasta tarde en un proyecto urgente. En el trabajo, su mesa se iba vaciando poco a poco. Documentos importantes desaparecían misteriosamente o iban a parar a otros departamentos. Los proyectos que había supervisado durante años iban pasando uno a otros directivos. Incluso el acceso a la base de datos de la empresa estaba cada vez más restringido. Comprobó su historial de correo electrónico. Decenas de correos electrónicos no habían llegado a sus destinatarios, aunque figuraban en su carpeta de enviados. Otros mensajes llegaban con contenido confuso o sin ningún archivo adjunto. Alguien estaba minando metódicamente su reputación, creando la imagen de una gestora incompetente. El sábado, Madeleine se encontró por casualidad con Ralph y Ivy en el centro comercial. No se fijaron en ella, estaban demasiado preocupados el uno por el otro. Se escondió detrás de una columna, observando cómo su marido arreglaba suavemente el pelo de otra mujer. La misma mujer que estaba destruyendo sistemáticamente su carrera. Madeleine no iba a quedarse hasta tarde en el trabajo esa noche. Los preparativos para la siguiente reunión estaban terminados, todos los documentos colocados en carpetas. Ya se estaba poniendo el abrigo cuando descubrió que se había olvidado el teléfono en la sala de reuniones. Mientras caminaba de vuelta por el pasillo vacío, Madeleine oyó voces procedentes de la puerta entreabierta de la sala de reuniones. Ivy y Ralph no esperaban que hubiera nadie más en la oficina. Madeleine se quedó paralizada, escuchando la conversación en contra de su voluntad. «Estoy harto de mentir». La voz de Ralph sonaba apagada. «¿No podemos decirle la verdad?» «Cariño, ya hemos tenido esta discusión. Ahora no es el momento. Espera un poco más. Pronto se irá sola y las cosas se resolverán de forma natural. Pero estos tejemanejes, los montajes, está mal. ¿Engañar a tu mujer está bien?» Silencio. Luego, el sonido de un beso. Madeleine retrocedió lentamente, tratando de pisar en silencio. Sus oídos hacían ruido, las náuseas le subían a la garganta. Una cosa era sospechar y otra muy distinta oír una confirmación directa. Llegó a su despacho y cerró la puerta. Le temblaban las manos cuando llamó a un taxi. Dejó el teléfono en la sala de reuniones. Lo importante ahora era salir de allí sin encontrarse con ellos. En casa, Madeleine se quitó los zapatos mecánicamente y se dirigió al dormitorio. Sus fotos juntos en las paredes parecían burlarse de ella. «Aquí están de vacaciones en Italia». Ralph le pasa el brazo por los hombros, ambos sonrientes. «De luna de miel en Grecia». La cena de Navidad en casa de los padres de ella. Abrió el armario, sacó una maleta. Empieza a guardar las cosas, metódicamente, con cuidado, como si fuera a hacer un viaje de negocios. Lencería, cosméticos, documentos, joyas de la caja fuerte, incluida su alianza. Una vez, ese anillo había parecido un símbolo de amor eterno. Ahora le escocía en los dedos, como un recuerdo de la traición. Madeleine se lo quitó y lo dejó en la mesilla de noche. El taxi
La llevó a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. La recepcionista no hizo preguntas, solo se compadeció de la mujer de negocios que tenía que trabajar hasta tarde. Madeleine asintió, que pensara lo que quisiera. Por la noche llegó un mensaje de Ralph. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas al teléfono? Lo borró sin leerlo. Luego apagó el teléfono. Por la mañana, Madeleine llamó a la oficina para decir que se tomaba una excedencia por su cuenta. La recepcionista parecía sorprendida. La directora financiera nunca se había permitido un día libre no programado. Los días siguientes pasaron como un borrón. Madeleine apenas salía de la habitación y pedía comida en el restaurante del hotel. Intentó entender lo que estaba pasando, poner las cosas en perspectiva, como estaba acostumbrada a hacer con los problemas del trabajo. Ralph seguía escribiendo y llamando. Sus mensajes eran cada vez más inquietantes. «Habla conmigo. Puedo explicarlo todo. Por favor, vuelve a casa». Ella permaneció en silencio. Al cuarto día llamaron a la puerta de la habitación. Madeleine se puso tensa, pero solo era la criada. Mientras hacía la cama, la mujer dijo despreocupadamente: «Sabes, mi hermana dejó así a su marido, dejó el trabajo y se fue a un hotel. Él se pasó 2 semanas buscándola, y mientras tanto ella encontró un piso nuevo y un trabajo. Ahora tiene su propia empresa». Madeleine levantó la vista de su portátil. «¿Y qué pasó después?» «Nada. Es un traidor. ¿Para qué pensar en él? La vida no se acaba». Aquella simple conversación había cambiado las cosas. Esa tarde, Madeleine abrió el archivo de su currículum que no había actualizado en años. Introdujo sus últimos logros, proyectos y resultados. El resultado fue impresionante. A lo largo de los años había acumulado un sólido historial de gestión de grandes flujos financieros. Al día siguiente se puso en contacto con un agente inmobiliario. Al anochecer tenía una lista de pisos para ver, todos en una zona diferente de la ciudad, lejos de su casa y de la de Ralph. Era hora de empezar una nueva vida. El sábado, Madeleine volvió a casa. Sabía que Ralph solía salir con Ivy a esa hora. Recogió rápidamente el resto de sus pertenencias, documentos y fotos de sus padres. Su alianza seguía en la mesilla de noche, pero no la sacó. En la mesa de la cocina dejó una nota. «Lo sé todo, no me busques». Corta y clara, sin palabras ni acusaciones innecesarias. Al pasar junto a la repisa de la chimenea, se detuvo en la fotografía de su boda. La bajó de la estantería, la sacó del marco, se llevó la foto y guardó el marco. El lunes envió por correo electrónico su carta de dimisión a Recursos Humanos y al Consejo de Administración. Envió una copia a Ivy para hacerle saber que su plan había funcionado. El teléfono no dejó de sonar, pero Madeleine no contestó. Por la noche llegó un mensaje de Ralph. «Te quiero. Intentemos arreglar las cosas». Ella sonrió. Demasiado tarde para esas palabras. Ivy ya debía de tener un plan preparado para Bavio de su sentimiento de culpa. El pequeño piso en un barrio tranquilo se iba convirtiendo poco a poco en un hogar. Madeleine colocó sus libros favoritos, colgó cuadros, compró ropa de cama nueva. Gris claro, no beige, como había estado acostumbrada durante los años de matrimonio. Los pequeños cambios se iban sumando a una nueva vida. Por las tardes se sentaba ante su portátil para investigar metódicamente el mercado. PharmaGlobal no era el único actor del sector. Su principal competidor, MedTech, acababa de abrir unas vacantes en el departamento financiero. El teléfono sonó mientras Madeleine navegaba por la web corporativa de MedTech. El número estaba indeciso, pero decidió contestar. Su intuición le decía que era importante. «Buenas tardes, señora Brown. Me llamo Robert Hill. Soy jefe de desarrollo de MedTech. ¿Podríamos conocernos?» Resultó que su currículum había llamado la atención de la dirección de la empresa. Más concretamente, les interesaba su experiencia en grandes proyectos farmacéuticos. La reunión se programó en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad,
lo suficientemente lejos de la oficina de Pharma Global como para evitar encontrarse accidentalmente con antiguos colegas. Robert Hill resultó ser un agradable interlocutor de mediana edad que sabía escuchar. Llevamos mucho tiempo siguiendo su trabajo, señora Brown. Su gestión financiera durante la fusión con BioPharm fue impresionante. Madeleine dio un sorbo a su café, ocultando su sorpresa. Aquel proyecto había sido uno de los más difíciles de su carrera, pero no se había dado cuenta de que sus competidores se habían fijado en ella. Hay que reconocer que nos sorprende que Pharma Global te haya dejado marchar. Ellos se lo pierden y nosotros podemos ser afortunados. La conversación derivó sin problemas hacia una posible colaboración. Hill fue muy franco. MedTech planeaba una gran expansión en el mercado asiático y necesitaban un profesional financiero con experiencia. De vuelta a casa, Madeleine abrió su agenda. En los últimos años, había acumulado un impresionante archivo de datos sobre los proyectos de Pharma Global, toda información legal y exclusiva que había pasado por su departamento. Ahora ese conocimiento podía ser su ventaja. Al día siguiente se reunió con el abogado para asegurarse de que no estaba incumpliendo las condiciones del contrato. El abogado examinó los documentos y confirmó que Madeleine tenía derecho a trabajar para cualquier empresa, incluso la competencia, siempre que no revelara información confidencial. Paralelamente a las negociaciones en MedTech, siguió yendo a trabajar a Pharma Global. Ahora las intrigas de Ivy se percibían de otra manera, como si estuviera viendo una mala obra, sabiendo que pronto abandonaría el teatro. Todas las tardes, Madeleine preparaba el papeleo para el traspaso, sistematizaba cuidadosamente la información, compilaba instrucciones detalladas para el sucesor, que Ivy no pensara que podía acusarla de negligencia. El viernes, un mensajero de MedTech llegó a la oficina para entregar una oferta formal de trabajo. Madeleine metió el sobre en el bolso sin abrirlo. En casa, examinó las condiciones del contrato. Le ofrecían el doble de su salario actual y amplias responsabilidades en nuevos proyectos. Pasó el fin de semana preparándose para la semana crucial. Organizó los documentos en carpetas, copió los archivos importantes, elaboró un calendario de entregas. Todo tenía que salir perfecto, sin quejas. El domingo por la noche, Ivy llamó. Madeleine contestó al teléfono por primera vez en mucho tiempo. «He oído que estás a punto de irte», sonó la amante de su marido con un mal disimulado triunfo en la voz. «Sí, es hora de seguir adelante. Espero que te des cuenta de que no vas a recibir ninguna recomendación de la empresa». Madeleine sonrió. Ivy claramente no sabía nada de sus negociaciones con MedTech. «No te preocupes, ya me he ocupado de todo». El lunes llegó temprano a la oficina. Una carta de Robert Hill la esperaba en el correo, una breve confirmación de los acuerdos y un deseo de buena suerte. Madeleine imprimió su carta de dimisión, ya definitiva, sin posibilidad de retirada. Ralph la alcanzó en el ascensor. «¿Podemos hablar?» Ya no hay nada de qué hablar. Le rodeó y se dirigió a su despacho. Hoy era el día en que iba a iniciar el proceso de transferencia de casos, que pensaran que era su victoria. Sobre la mesa había otra carpeta con los BEIDA de su departamento. Madeleine archivó los documentos en silencio, dejó que Ivy buscara un nuevo chivo expiatorio para sus manipulaciones. Pronto dejaría de ser su problema. Por la noche se quedó hasta tarde, aparentemente clasificando documentos. En realidad, esperó a que todo el mundo se hubiera marchado. Quería perder de vista sus objetos personales. Al salir de la oficina, se encontró con Ivy y Ralph en el aparcamiento. Estaban discutiendo sobre algo, pero se callaron al ver a Madeleine. «Buenas noches», les dijo con una leve sonrisa. En su bolso había un contrato firmado con MedTech, su billete a una nueva vida. La mañana empezó con una llamada de seguridad. 2 guardias de seguridad y un representante de recursos humanos se reunieron con Madeleine en la entrada.
La escoltaron en silencio hasta el despacho donde la esperaban los miembros del Consejo de Administración, Ivy y el jefe del departamento jurídico. Sobre la mesa había una impresionante pila de documentos, informes, resúmenes financieros, memorandos, todo el material que se había corrompido, perdido y extraviado misteriosamente en los últimos meses. El presidente del consejo comenzó sin preámbulos. Señora Brown, una auditoría interna ha descubierto graves irregularidades en el departamento financiero. Madeleine escuchó en silencio mientras se leía la lista de reclamaciones. Previsiones incorrectas que causaban pérdidas a la empresa, datos distorsionados en los informes trimestrales, interrupción de acuerdos importantes debido a documentación financiera incorrecta. Ivy estaba sentada en un rincón, tomando notas en un bloc. Una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. Dada la magnitud de las infracciones, el Consejo de Administración ha decidido destituirte de tu cargo con efecto inmediato. El presidente deslizó el documento de cese a Madeleine. Ralph se asomó por la puerta. Al parecer, había sido convocado especialmente para este momento. Desvió la mirada con cuidado, fingiendo que solo pasaba por allí. Tiene una hora para recoger sus efectos personales. El jefe de seguridad colocó una caja vacía delante de ella. Un miembro de nuestro departamento supervisará el proceso. Madeleine se levantó lentamente. ¿Puedo tener copias de los materiales de la inspección? Todos los documentos son confidenciales y propiedad de la empresa, intervino Ivy. En caso de litigio, se pondrán a disposición de sus abogados. El departamento informático ya estaba trabajando en su despacho, bloqueando el acceso a la red corporativa. Un guardia de seguridad comprobaba metódicamente cada carpeta que Madeleine metía en una caja. Los compañeros fingían cuidadosamente no darse cuenta de lo que ocurría. Solo la secretaria lloraba furtivamente cuando Madeleine pasaba por delante de su mesa. En el ascensor se topó con Ralph. Se movió como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. En su mirada había una mezcla de culpa y alivio. En el aparcamiento, Madeleine se encontró con Ivy. Ya no ocultaba su sonrisa triunfal. Nada personal, solo negocios. Espero que lo entiendas. Madeleine la miró tranquilamente a los ojos. Por supuesto que lo entiendo, y espero que tú también lo entiendas. En el coche, sacó el teléfono y marcó el número de Robert Hill. Buenos días. Parece que podré ir a trabajar antes de lo previsto. Por la noche, sonó el timbre de su piso. Un mensajero estaba en la puerta con un ramo de flores. Una nota escrita a mano por Ralph decía: «Lo siento, no quería que acabara así». Madeleine tiró el ramo sin quitarle el envoltorio. Se acercó a la ventana y vio una figura familiar que se asomaba por el camino de entrada. Corrió las cortinas y puso música para ahogar el insistente timbre de su teléfono móvil. Al día siguiente, todas las publicaciones económicas estaban llenas de titulares sobre un gran escándalo en Farmaglobal. Incompetencia del director financiero, pérdidas millonarias, amenaza de cancelación de contratos importantes. Ivy incluso había hecho un comentario a una de las revistas, evitando elegantemente las acusaciones directas pero dando la impresión adecuada. Madeleine no leyó los artículos. Recopiló metódicamente documentos para los abogados, no para una demanda, sino para futuras negociaciones. Tenía copias de todos los materiales importantes, incluidos los que Farmaglobal ni siquiera sabía que existían. Por la noche llamó la madre de Ralph, con la que siempre se había llevado bien. La anciana lloró, disculpándose por su hijo y pidiéndole que no sacara conclusiones precipitadas. Madeleine escuchó educadamente y se despidió en voz baja. Había pasado esta página de su vida. Una semana después, ya estaba sentada en un amplio despacho de la sede central de MedTech. Robert Hill la había presentado personalmente al Consejo de Administración como nueva asesora financiera con poderes especiales. En su primer día,
Tuvo acceso a información sobre la adquisición pendiente de varias pequeñas empresas farmacéuticas. Ralph siguió llamando y enviando mensajes de texto. Se debatía entre la culpa y el nuevo amor, sin darse cuenta de que ya había hecho su elección. Madeleine no contestaba. Sus pensamientos estaban ocupados con nuevos proyectos y oportunidades. La oficina de MedTech era sorprendentemente diferente de los interiores habituales de Pharma Global. Espacios abiertos, mucha luz, diseño moderno. Madeleine echó un vistazo a su nuevo despacho y se fijó en el cuidado de cada detalle. Robert Hill sabía cómo crear un ambiente de trabajo confortable. Sobre la mesa había una carpeta con los proyectos actuales de la empresa. Madeleine se lanzó a estudiar los documentos, tomando notas. Algunas estrategias le parecían demasiado conservadoras. Estaba claro que MedTech necesitaba una nueva visión del desarrollo empresarial. Llamaron a la puerta. La secretaria traía el programa semanal de reuniones. El primer punto era una presentación del equipo financiero. Madeleine sonrió. Ya había tenido ocasión de echar un vistazo a los expedientes de sus nuevos subordinados. Especialistas jóvenes y ambiciosos, sin miedo a experimentar con nuevos enfoques. La reunión había sido fácil y productiva, sin tensiones ni juegos sucios, solo profesionalidad y ganas de trabajar. Madeleine se sorprendió pensando que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en su sitio. Después de comer, la invitaron a casa de Robert, tomaron un café y hablaron de los planes de la empresa para el trimestre siguiente. MedTech se preparaba para una gran expansión en el mercado asiático y la experiencia de Madeleine en transacciones internacionales resultó muy útil. Por la tarde, ya tenía sobre la mesa el borrador de una nueva estrategia financiera. Los números cuadraban en un esquema ingenioso que ofrecía a la empresa perspectivas tentadoras. Madeleine sintió un entusiasmo familiar, el mismo que una vez la había llevado al negocio farmacéutico. De camino a casa, puso su música favorita en el coche por primera vez en mucho tiempo. Al pasar por delante de la oficina de Pharma Global, ni siquiera giró la cabeza. El pasado había quedado atrás. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones. Madeleine se sorprendió de lo fácil que le resultó integrarse en el nuevo equipo. Valoraban su experiencia, escuchaban sus opiniones y apoyaban sus iniciativas. El viernes, Robert la presentó al Consejo de Administración. Madeleine expuso claramente su visión del desarrollo de la empresa y respondió a todas las preguntas. Su seguridad y profesionalidad causaron buena impresión y el proyecto recibió luz verde. Por la noche, por primera vez en un mes, cenó en un restaurante, sola, disfrutando del silencio y de una copa de buen vino. Hacía tiempo que el teléfono había dejado de sonar con las llamadas de Ralph. Ivy debía de haber encontrado una forma de ocupar su tiempo. El lunes empezó a trabajar en el primer gran proyecto. Madeleine reunió a un equipo de los mejores especialistas y distribuyó las tareas. Eligió deliberadamente empleados jóvenes. Carecían de experiencia, pero tenían mucho entusiasmo e ideas frescas. Al final de la semana, los resultados preliminares superaron las expectativas. Robert la felicitó personalmente por su exitoso comienzo. En sus palabras no había ni rastro de la historia de Pharma Global. Aquí se la juzgaba por sus logros reales, no por chismes e intrigas. En la fiesta de empresa, Madeleine conoció a los demás jefes de departamento. Nadie intentó averiguar los detalles de su marcha de su antiguo trabajo. En lugar de eso, discutieron planes, compartieron ideas, discutieron sobre estrategias de desarrollo. Por la mañana, una joven del departamento de marketing se asomó a su despacho. Tímidamente, le pidió consejos sobre planificación financiera. Estaba preparando su primer proyecto serio. Madeleine se alegró de compartir su experiencia, recordando cómo ella misma había empezado una vez su carrera. Un mes más tarde, MedTech anunció el lanzamiento de una nueva línea de negocio.
Las acciones de la empresa subieron en bolsa y los analistas empezaron a hablar de las perspectivas de expansión del negocio. Los primeros artículos sobre el viento fresco del cambio en la dirección de la empresa aparecieron en publicaciones empresariales. Madeleine no leyó estas publicaciones. Estaba demasiado ocupada preparando las negociaciones con posibles socios asiáticos. Le esperaban nuevos proyectos, nuevos retos y oportunidades. La vida continúa y cada vez es más interesante. Madeleine se quedó mirando la ventana panorámica de su nuevo despacho en MedTech. La ciudad se extendía al atardecer en un mar de luces. En su mesa esperaba una carpeta de papeles sobre un nuevo proyecto, la adquisición de una planta farmacéutica que era uno de los principales proveedores de Pharma Global. Robert Hill entró sin llamar, como de costumbre, con una taza de café en la mano. El Consejo de Administración ha aprobado tu plan. Empezaremos a aplicarlo a partir de la semana que viene. ¿Y la financiación? Carta blanca total. Están impresionados con el rendimiento de tu equipo en los últimos meses. En el pasillo se oían voces familiares. Su nuevo departamento se quedaba hasta tarde ultimando los detalles del acuerdo. Madeleine sonrió. Jóvenes y ambiciosos, le recordaban a ella misma al principio de su carrera. Al día siguiente se encontró con Sara, su antigua compañera de Pharma Global, en la cafetería frente a la oficina. «Madeleine, no esperaba verte aquí. ¿Quieres sentarte?» Durante la conversación, Sara removió distraídamente el azúcar de su café frío. «Las cosas han cambiado para nosotros desde que te fuiste. Ralph ahora se queda fuera del bar del edificio de al lado, y Evie dicen que tiene una aventura con el nuevo jefe de ventas. Estoy más interesado en cómo le va a la empresa». «No muy bien. Las acciones han bajado un 30% desde que se rompió el contrato con los socios asiáticos». Madeleine asintió. Coincidía con su análisis. MedTech eligió el momento perfecto para expandirse. Una semana después estaba sentada en una amplia sala de conferencias, observando la reacción de la junta directiva ante la presentación del nuevo proyecto. Robert le guiñó un ojo. Ambos sabían que la victoria estaba en el bolsillo. Así pues, la creación de una división independiente de activos en dificultades nos permitirá aprovechar al máximo la situación actual del mercado. Madeleine cerró el portátil y miró a los presentes. ¿Preguntas? El presidente del Consejo de Administración miró a sus colegas. Creo que está bastante claro. Tampoco tenemos dudas sobre el candidato a dirigir la nueva dirección. Las primeras negociaciones con la dirección de la planta farmacéutica tuvieron lugar en un hotel rural. Madeleine eligió deliberadamente este lugar, lejos de miradas y oídos indiscretos. «Estamos dispuestos a ofrecerle condiciones exclusivas», le presentó al director de la planta una carpeta con documentos, incluido el mantenimiento de la dirección actual. «¿Y nuestras obligaciones con Pharma Global?» «Eso está asegurado por un acuerdo separado, pero creo que te das cuenta de que el futuro está en manos de los más fuertes». Cuando se cerró el trato, Robert la llevó a cenar. En el restaurante de la última planta del hotel hablaron de sus planes de futuro. «Sabes, cuando viniste a nosotros mucha gente tenía dudas. La historia de Pharma Global hizo mucho ruido. ¿Y tú no tenías dudas? Vi en ti lo que le faltaba a nuestra empresa, la capacidad de pensar estratégicamente y no tener miedo a asumir riesgos». A la mañana siguiente, Madeleine reunió a su equipo. Los jóvenes profesionales escucharon atentamente el nuevo encargo: analizar todos los activos de Pharma Global y buscar sus puntos débiles. «Esto no es una venganza», explicó. «Se trata de negocios, y tenemos que aprovechar todas las oportunidades para crecer». Al final de la semana, tenía sobre la mesa un nuevo análisis de mercado. Pharma Global perdía terreno, sus acciones seguían bajando, y MedTech avanzaba con paso firme, ganando terreno en nuevos mercados. Evie daba golpecitos nerviosos con el lápiz sobre el escritorio mientras revisaba el correo de la mañana.
Entre las cartas habituales había una inusual, una invitación a una reunión con la dirección de MedTech. El tema: discutir las condiciones de suministro de materias primas para los principales productos de Pharma Global. Intentó ponerse en contacto con el director de la planta proveedora, pero el teléfono estaba mudo. La página web de la empresa ya estaba pintada con los nuevos colores corporativos de MedTech. Ralph entró en el despacho sin llamar, desaliñado y con los ojos rojos. ¿Has visto las noticias? Han comprado la planta. Ahora tendremos que negociar un acuerdo de suministro con ellos. Tranquilízate. Encontraremos otros proveedores. ¿Qué otros proveedores? ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevará reconstruir la cadena de producción? El teléfono de Ivy zumbó con un nuevo mensaje. MedTech había programado una reunión para el día siguiente. Una joven recepcionista se reunió con ellos en la recepción de la oficina principal de MedTech. Pasen, les esperan. Una espaciosa sala de conferencias con ventanas panorámicas. En la mesa, Robert Hill y altos ejecutivos desconocidos. Y ella, Madeleine, en la cabecera de la mesa con un impecable traje de negocios. Ralph dio un paso atrás involuntario. Ivy le apretó la mano, demasiado fuerte, dejándole marcas de uñas. «Buenas tardes, colegas». Madeleine habló con calma y profesionalidad. «Tomen asiento. Vamos a discutir las nuevas condiciones de cooperación». La hora siguiente transcurrió entre cifras y condiciones. Madeleine explicó metódicamente la nueva política de precios, las condiciones de entrega y los requisitos de pago por adelantado. Cada punto estaba cuidadosamente pensado y no dejaba margen de maniobra. «Esto es un timo». Ivy no podía soportarlo. «Estas condiciones nos llevarán a la quiebra». «Son negocios». Madeleine sonrió levemente. «Tienen una semana para considerar la oferta. Existen proveedores alternativos, por supuesto, pero me temo que la logística aumentará considerablemente tus costes». En el taxi, Ralph permanecía en silencio, mirando por la ventanilla. Ivy enviaba mensajes frenéticamente, intentando encontrar otros proveedores. «Ella lo ha calculado todo», pronunció finalmente Ralph. «Cada movimiento, como una maldita partida de ajedrez». «Cállate, cállate». Pasaron la noche separados. Ralph fue al bar. Ivy descansó en la oficina, tratando de pensar en una manera de salir de la situación. Llegaron a casa a medianoche, evitando cuidadosamente mirarse. Por la mañana, llegó un mensaje de la junta directiva de Pharma Global, una reunión de emergencia sobre la situación del suministro. En la sala de juntas, Ivy y Ralph se sentaron en extremos opuestos de la mesa mientras el director financiero leía el decepcionante pronóstico. «¿Quizá deberíamos intentar negociar en persona?», sugirió uno de los miembros del consejo. Ivy resopló. «¿Con ella? No conoces a esa mujer». «Yo sí», dijo Ralph en voz baja. «Y por eso te lo digo, no tenemos ninguna posibilidad». Esa noche no volvió a casa. Ivy llamó a bares, hospitales e incluso a la policía. No encontraron a Ralph hasta por la mañana, dormido en su despacho con una botella de whisky vacía sobre la mesa. Una semana después, estaban sentados de nuevo en la sala de conferencias de MedTech. Madeleine seguía igual de tranquila aceptando el contrato firmado mientras Ivy la fulminaba con una mirada de odio. «Por cierto», añadió Madeleine cuando estaban a punto de marcharse, «como parte del nuevo acuerdo, nuestros auditores revisarán periódicamente el trabajo de sus departamentos. Espero que la colaboración sea fructífera». En el ascensor, Ralph estalló por fin. «¿Satisfecho? Son todos tus tejemanejes, tu planificación, y ahora estamos los dos bajo su control. No te atrevas a acusarme, todo es culpa tuya». «¿Ia? ¿Y a quién se le ocurrió todo el plan para que la despidieran? ¿Quién falsificó los documentos?» «Cállate, cállate». En el aparcamiento se separaron en coches diferentes. Por la noche, Ralph recogió sus cosas y se fue a un hotel.
Un día después, los auditores de MedTech llegaron a la oficina de Pharma Global y empezaron los verdaderos problemas. La auditoría de Pharma Global se había prolongado durante una tercera semana. Ivy estaba sentada en su despacho, estudiando minuciosamente los documentos. Los especialistas de MedTech exigían más y más informes. Cada papel, cada cifra se examinaba con meticuloso cuidado. Desde fuera se oían voces apagadas. Los auditores estaban conversando con miembros de su departamento. Ivy sabía de qué le estaban preguntando. Manipulación financiera, informes falsos, datos inventados. Todo lo que había utilizado contra Madeleine estaba saliendo a la superficie. En un despacho vecino, Ralph le gritó a otro subordinado. Sus gritos se oían incluso a través de la pared. Prácticamente había vivido en el despacho desde que se marchó de casa, negándose a relacionarse con nadie excepto con la botella de whisky que guardaba en el cajón inferior de su escritorio. El teléfono de la mesa de Ivy sonó, esta vez desde la central de MedTech. «Buenos días, señorita Brooke. Madeleine Brown le pide que venga a una reunión. Hoy a las 2». En la recepción de MedTech la esperaba no solo el informe de auditoría, sino también Ralph, arrugado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Fingieron cuidadosamente no darse cuenta el uno del otro. Madeleine fue la última en entrar en la sala de conferencias. Era como si hubiera crecido en los últimos meses, o tal vez era el poder y la confianza lo que hacía que lo pareciera. «Tengo una propuesta interesante para los dos». Se sentó a la cabecera de la mesa y extendió unos papeles. Como saben, los resultados de la auditoría han sido impresionantes. Ivy se agarró a los reposabrazos de su silla. Ralph bajó los ojos. En una situación normal, estos materiales habrían ido a parar a las fuerzas del orden. Falsificación de documentos, fraude financiero, prevaricación en el cargo, un ramillete bastante serio. Hizo una pausa dejando que las palabras flotaran en el aire. Sin embargo, propongo otra opción, la dimisión voluntaria, de ambos, hoy mismo. ¿Y si nos negamos? Ivy trató de poner firmeza en su voz. Entonces, los papeles irán por los canales oficiales, y me temo que tu próxima reunión será con gente con trajes menos caros. Ralph levantó la cabeza. ¿Por qué nos das a elegir? Porque la venganza no es un negocio, es una emoción, y prefiero un enfoque más constructivo. Firmaron las declaraciones allí mismo, en la sala de conferencias. Ivy con manos temblorosas, Ralph con una especie de extraño alivio en el rostro. «Una cosa más», añadió Madeleine cuando estaban a punto de marcharse. «Te sugiero que aproveches esta oportunidad para empezar de nuevo, quizá incluso por tu cuenta». En el pasillo, Ralph se detuvo. «Tiene razón. Deja de arruinar la vida de los demás y la tuya propia». Ivy pasó junto a él en silencio hacia el ascensor. Por la tarde, Madeleine se quedó en el despacho. Estaba junto a la ventana panorámica, contemplando las luces de la ciudad. Sobre la mesa estaba el último número de una revista de negocios. MedTech había anunciado una fusión con un gran holding asiático, un acuerdo que llevaría a la empresa a un nivel completamente nuevo. El teléfono zumbó con un mensaje de Robert. «El Consejo de Administración ha aprobado tu nombramiento como vicepresidente de la empresa». Madeleine sonrió. La vida es realmente impredecible. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero camino. Las luces se encendían en la ciudad nocturna. En algún lugar, Ivy estaba recogiendo su casa vacía. Ralph probablemente estaba buscando billetes para otra ciudad. Y ella, Madeleine, por fin sentía que pertenecía. Por la mañana, los periódicos informaron de los repentinos cambios de personal en Pharma Global. Las acciones de la empresa cayeron unos puntos más, y MedTech siguió creciendo, expandiéndose a nuevos mercados y territorios. No era el final de la historia, solo el principio de una nueva etapa, para todos los participantes en este drama.